En línea, listos, continuando con nuestra reflexión de esta nochecita. ¿Cómo están? ¿Estamos desvelados? ¿Con sueño? Mientras no se duerman a la mitad del tema, todo está bien. ¿Alguna vez leyeron un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada? Sí, he escuchado hablar de él, pero no. Ese libro a veces lo recomiendan mucho a los jóvenes. Alguna vez lo leí. Y tanto me lo recomendaron que un día me lo encontré barato en una librería. Y dije, mira, pues lo voy a comprar, ¿verdad? Lo compré, lo leí, es un libro pues ligerito, no está muy pesado de leer. Y estaba, bueno, era un buen libro, trataba la armadura oxidada, les doy el resumen, si quieren para que no lo compren. El resumen es de que es un caballero que siempre quería estar preparado para la batalla y siempre traía su armadura y no se la quitaba ni para dormir. Todo el tiempo con la armadura, todo el tiempo con la armadura. Total que no se dio cuenta en qué momento esa armadura se empezó a oxidar y cuando quería quitarse la armadura porque la gente ya no lo conocía, no se la podía quitar porque ya se había oxidado esa armadura. Entonces, por más que batallaba y batallaba, no podía quitarse. Todo esto era para hacer una comparativa de cómo nos vamos endureciendo y por querer dar una imagen de que lo podemos todo, dejamos de ser sensibles y dejamos de presentarnos delante de la gente como realmente somos. Entonces nos volvemos como ese caballero de la armadura oxidada. Y cuando queremos quitarnos nuestras caretas y presentarnos tal como somos delante de la gente, ya no podemos, porque ya nos hicimos de una manera muy dura. Entonces, a grandes rasgos, ese es el resumen del libro. Y así como que digamos, ¿me cambió la vida? La verdad no. Pero digo, es un buen libro. Pero he escuchado opiniones de gente que cuando lee ese libro, otros muy similares, que los alaban de tal manera que dicen, me cambió la vida. Luego dicen, ¿se acuerdan cuando le preguntaron a Peña Nieto? 3 libros que hayan marcado tu vida. ¿Sí vieron eso? ¿No vieron ese? Nos le preguntaron a Enrique Peña Nieto cuando era presidente. Imagínense, eres el presidente de la República. Vas a una entrevista en la Feria Internacional del Libro. ¿De qué crees que te van a preguntar? y le preguntan, señor presidente, 3 libros que hayan cambiado su vida. Y dice, bueno, la Biblia es uno. Dice, bueno, no la he leído completa, pero leí una parte. Pero no dijo nada al final, ¿no? Y entonces le hicieron mucho bullying por eso. Ya después el otro libro, el que escribió, ¿cómo se llama el que escribió? Y no tenían ni idea ni de qué onda, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia es un libro que sí te puede cambiar la vida si realmente lo entiendes, ¿verdad? En el caso del presidente, se nota que jamás en la vida había tomado un libro. ¿Cómo es que se graduó con honores? Es un misterio. Pero no sabía ni recomendar un libro. Y si alguien les pidiera que recomendaran un libro, ¿tendrían un libro que recomendar que digan, este libro está buenísimo? Para decir, pues la Biblia es uno. Igual que el presidente. Sí. ¿O hay un libro que digan, este libro te va a cambiar la vida? Para cambiar la vida, pues no. Más que la Biblia. No hay más. Porque este libro a mí me impactó, me influenció grandemente. Es que hay libros que traen buenos consejos, ¿no? A pesar de que no traen buena trama, pero traen buenos consejos dependiendo las líneas que tome usted y dependiendo en la situación y en la posición en la que se encuentre, ¿no? Uh-huh. Más que nada es eso. Pero ahora sí, como dijeran, de pe a pa, desde el principio hasta el final, no hay más que la Biblia. Uh-huh. Bueno, es que también hay unos libros que son de motivación personal, ¿no? Supuestamente dice que te van a cambiar la vida, los libros de Cuauhtémoc Sánchez. Uh-huh. Esos libros que hizo no sé cuántos. Sí leí algunos, pero pues así los leí, pero ya cuando ya te adentras a la palabra, pues ya son distintos. Uh-huh. Hay libros que pueden tener historias o consejos muy buenos y que sí pueden darte esa, no sé, como que esa paz en algún momento, no sé, ¿verdad? Hay un libro que está chiquito, pues, como que dice el esclavo. El esclavo. El esclavo, ¿no? Uh-huh. También está ligerito, pero... Uh-huh. Bueno, por lo menos si tiene más base, tiene base cristiana, claro. Ese está mejor. Uh-huh. Hay otro que recomiendan mucho que es Más que un carpintero. Uh-huh.
también habla de Cristo, obviamente. Entonces, hay libros muy buenos, pero nunca podemos dejar en segundo plano la Biblia. Pero el problema con la Biblia, digo problema entre comillas, ¿verdad? El problema es que si no lo sabes leer, entonces de nada sirve que lo leas, porque algunos lo confunden. ¿Cómo? O si no lo entiende uno. Pues sí. Entonces no va a servir de nada. Mucha gente empieza a leer la Biblia y se frustra porque no le encuentra ningún sentido. Todavía esos libros de lectura ligera pues están ya redactados de tal manera que es para que lo entienda una persona de pues promedio, de una escolaridad promedio, ¿verdad? Es que todo depende del libro que vayamos a leer, pero también depende de la preparación de cada quien, ¿no? Porque si yo voy a leer un libro de álgebra, cuando nada más tengo la pura primaria, por lógica no lo voy a entender, ¿no? O sea, entonces todo depende de eso. Lo mismo aún la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia es palabra para todos, ¿sí? Pero depende cómo estemos preparados, ¿sí? Ahora, depende también la situación en la que nos encontremos. Si estamos en una situación donde hay gente preparada que nos puede preparar, está bien, pero si estamos en una situación en la que no hay gente preparada, ahí es donde entra el Espíritu Santo, ¿no? A prepararnos. ¿Sí? Así es. Entonces, algunos terminan cayendo en el error de dejarla como en un segundo plano porque no la entienden, ¿verdad? La Biblia es el libro que verdaderamente sí tiene la capacidad de guiar y dar un giro a la vida de una persona. Pero hoy Dios da el entendimiento. Es un don. Sí, pero eso solamente es una parte, ¿verdad? Porque una cosa es que Dios me dé el entendimiento y otra cosa es que yo estudie para poder entenderla. Y otra parte también, que Dios pone gente que nos pueda explicar la palabra de Dios. Como el ejemplo de, ¿cómo se llama? Felipe, el etíope. Sí, que dice el etíope, ¿cómo le voy a entender si nadie me explica? Pero Dios estaba mandando a Felipe. Si no le hubiera dicho, pues pídele al Espíritu Santo, como dicen en muchas iglesias, ¿verdad? Y no es pídele al Espíritu Santo. El pedir al Espíritu Santo ya se daba por sentado, pero se necesita que alguien te guíe en cuanto al estudio de la Biblia, porque la Biblia es un libro que requiere de estudio, no es solamente el hecho de leer y ya, porque no es como una lectura común. Entonces, cuando empezamos a comparar los libros que existen en las diferentes culturas acerca de libros que les llaman sagrados, pues hay un montonal de opciones, ¿verdad? Depende de cada cultura. La gran mayoría tiene sus libros sagrados. Sí. Y aquí también hay de dos, ¿verdad? Cuando se hablan de esos libros sagrados, una de dos, o lo lees y no le entiendes nada, o esperas que alguien te lo interprete dentro de la respectiva cultura. Pero aunque así fuera, aunque hubiera algún intérprete de esos libros, la base para creer en esos libros es lo que difiere enormemente con la Biblia. Porque para muchos dicen, bueno, es igual, en el lugar que hayas nacido, ahí te habrán inculcado una ideología y esa es la que tomarías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el libro religioso, el libro espiritual verdadero? El donde hayas nacido, y eso es una mentira, ¿verdad? Porque la Biblia no es de nuestra cultura, pero ahora tenemos que aprender la cultura de donde viene la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se empieza a escribir la Biblia? ¿En qué momento? En el Éxodo. En el Éxodo, cuando está precisamente el pueblo de Dios buscando tener una identidad como nación, ahí es donde Dios empieza a guiar la escritura de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro que se escribe? Génesis. No. Job. Bueno, se cree que Job, ¿no? Pero dentro de lo que es el Pentateuco va el Génesis, ¿no? Sí. Ahora, aquí obviamente hay dos tipos de interpretación, porque son dos posturas que son las más grandes o más expandidas. La tradición que era de tradición oral, que es que dicen que tanto la historia de Génesis como la historia de Job, que ya se habían transmitido de generación en generación. Entonces, cuando Dios da esa instrucción de recapitular la Biblia, lo que hacen es recapitular esa tradición. Esa es una postura. La segunda postura es que Dios inspiró completamente las dos historias, la de Job y la de Génesis. ¿Y por qué dentro de esa recapitulación no vino el libro de Enoch? Porque precisamente ese era para otro tiempo. Porque... Pero aún seguía oral. Sí.
Sería como una tradición oral. Pero, por ejemplo, en el libro de Enoch es donde se cree que vienen mucha enseñanza acerca de la vida después de la muerte. Por eso es que no existe en la Biblia un libro que enseñe qué es el Seol, sino que ya se da por sentado. Uno de los textos más antiguos que hablan del Seol es cuando a José el soñador lo dan por muerto. ¿Se acuerdan que los hermanos de José lo hacen pasar por muerto? ¿Qué dice el papá de José? ¿Qué dice Jacob? Voy a descender de luto hasta el Seol. Entonces, el primer texto que habla del Seol no es para explicarte qué es. Es el texto más antiguo que hay acerca del Seol y ya da por sentado que el lector sabe qué es ese lugar. Entonces, no existe un texto bíblico que enseñe qué es. Entonces, se cree que pues eso ya estaba ahí escrito en el libro de Enoch. Pero el libro de Enoch que tenemos actualmente ni siquiera es el libro original de Enoch. Porque ese libro se escribió miles de años después, en el periodo intertestamentario, cuando ni siquiera había profetas. O sea, ya ni siquiera para pensar que Dios se lo reveló a un profeta como podría ser el libro de Job, que era una historia mucho más antigua, pero está inspirada por el Espíritu Santo y tenemos la historia de Job. ¿Verdad? Pero con Enoch no se dio ese caso. ¿El primer profeta sería Moisés? Técnicamente hablando, el primer profeta con título de profeta es Enoch. ¿Enoch? Porque el libro de Judas lo dice, ¿verdad? De algunos que profetizó Enoch. Pero de una manera explícita, pues el primer profeta fue Adán, fue por el que empezó a hablar acerca de la voluntad de Dios. O sea, técnicamente hablando, el primer profeta en realidad era Adán, porque es el que empezó a dar a conocer la voluntad de Dios. Ya con un llamado título, pues ya sería Enoch. Y si empezamos a hablar de escritores de la Biblia, pues sería entonces Moisés. Entonces empieza a recapitular el Pentateuco. Y también una de las tradiciones más aceptadas es que el Pentateuco no se formó primeramente como un Pentateuco, o sea, como 5 libros, porque no existía Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Pero Deuteronomio no, porque Deuteronomio fue la recapitulación de la ley que se hizo en el tiempo de los reyes. Eso es según una tradición. Entonces, ¿han oído hablar de la inerrancia bíblica? ¿Qué? Inerrancia. Sí, lo he escuchado. Ese es un punto que deben de tener bien claro. ¿Qué es la inerrancia bíblica? Que no se equivoca. Ajá, sí. Que no se equivoca. Exacto, que la Biblia no se equivoca. Sí, cierto. Pero hay que tener en cuenta en qué sentido no se equivoca. No quiere decir que todo lo que diga tenga una comprobación explícita. ¿Por qué? Porque sea como sea, lo escribieron diferentes personas. Pero entonces dicen, bueno, es que ahí está lo sobrenatural, ¿no? La inerrancia tiene que ver en cuanto al aspecto doctrinal. Ahí es donde hay inerrancia, porque cuando se habla del aspecto doctrina, ¿cómo Dios ha confirmado a través de la historia de la doctrina? Pues a través de la misma historia que quedó redactada en la Biblia. O sea, cuando sucede algún suceso histórico, valga la redundancia, como por ejemplo la historia de alguno de los reyes, puede ser el rey Saúl, el rey David, de quien sea. En la vida de ellos no vemos la palabra de Dios, sino vemos el trato de Dios. No sé si me explico. Por ejemplo, Salomón tuvo un montonal de mujeres y eso no era la voluntad de Dios. Eso fue algo que se vio desde un punto de vista histórico. Pero, ¿en qué se vio la mano de Dios? En cómo Dios trató con él. En un aspecto o en otro, ahí vemos la respuesta o la interacción que Dios tuvo con él o con los personajes bíblicos. Y en esa interacción es donde confirmamos las doctrinas. Ahí también se puede confirmar que los dones de Dios son irrevocables, pues. ¿En qué sentido? Porque le pidió sabiduría y no se la quitó. Bueno, el texto que habla de que los dones y el llamado son irrevocables se refiere a que Dios no va a retractarse de su decisión, pero sí puede quitarlos si nosotros somos los que nos salimos de ese lugar que Dios nos quería dar. El llamado es un lugar, hagan de cuenta que es como si fuera
un podium de las Olimpiadas donde se para el que tiene el primer lugar, segundo y tercero. Es decir, este lugar ya está para ti. Ahora, si llegas o no llegas a ese lugar, depende de ti, no de mí. Entonces Dios me da el llamado. Ahora, de mí depende si voy a tomar ese lugar que Dios quería para mí o no. Entonces, por ejemplo, Saúl se puso en el lugar que Dios le dio. Pero después, ¿por qué Dios se lo quitó? Porque fue Saúl el que desobedeció, no por una arbitrariedad de Dios. En ese sentido, que Dios no se va a retractar de lo que ya dijo. En ese sentido, los dones y el llamado son irrevocables. Es decir, si yo me pongo a cuentas con Dios, Dios podría regresarme la gracia que perdí. Por eso, por decirlo, entonces con Salomón sí está bien esa palabra, de que son irrevocables. ¿Por la sabiduría? Ajá, porque por decirlo con Sansón también sucedió prácticamente, ¿no? Porque se lo quitó, pero al final se lo volvió a regresar. Ya se lo regresó, ajá. Pues sí, pero fue una misericordia por haber clamado. Pero a final de cuentas, ese momento fue donde cumplió su propósito. Sí. ¿Verdad? Porque es lo que nos deja ver el libro de Jueces, que Sansón cumplió su propósito a la hora de morir. Pero toda su vida fue un mal ejemplo. Sí. Qué feo, ¿no? Que digas, serví de mal ejemplo de parte de Dios. Entonces, al final de cuentas, Dios nos da un propósito y lo vamos a cumplir en la medida en que Dios ya sabe si vamos a estar ahí o no vamos a estar ahí, ¿verdad? Entonces, si Dios nos empieza a utilizar para un propósito y esa historia de la vida de esas ciertas personas quedó recapitulada en la Biblia, es para confirmar el trato de Dios, pero no que sus vidas sean la enseñanza. O sea, Porque no debemos vivir conforme ellos vivieron, ajá, como enseñanza y decir, no, de todos modos Dios, por decirlo como David, ¿no? Cuántos pecados cometió y de todos modos Dios los siguió sosteniendo, ¿no? O sea, eso no es como doctrina, el procedimiento a seguir. así es. Más bien eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Es lo que debemos de evaluar, ¿verdad? Cómo obraron y cómo Dios trató con ellos, ¿verdad? Hubo Porque consecuencias. así es. Y si no queremos tener esas consecuencias, debemos de evitar eso, ¿no? Así es. Entonces, así es como usamos la Biblia, ¿verdad? Las historias bíblicas nos ayudan a corroborar el trato de Dios, pero la doctrina es donde Dios ha guiado la inerrancia. O sea, ahí es donde no hay falla. Había una frase de Aristóteles que decía, todo autor que se contradiga no merece tu confianza. Irónico porque Aristóteles tenía contradicciones en sus propios escritos. Pero la Biblia, que no es un libro, como ya saben, son 66 libros, tienen una completa coherencia en todo lo que es el aspecto doctrinal. Y hay muchas más corroboraciones, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros centramos la inerrancia bíblica. Entonces, la Biblia se empieza a escribir a raíz de que está el pueblo de Dios en el desierto, y el pueblo no tiene una identidad. ¿Qué hace Dios? Enseñándoles cuál es su identidad, pero desde la perspectiva de Él, del llamado que Dios quería para ellos. Entonces, por eso los va a llevar a una tierra donde pueden ser una nación, pero que sea conforme a la voluntad de Él. El problema es que se salieron de la voluntad de Él. Así que, a partir de ahí empieza Dios a levantar profetas, que van aportando a la revelación de Dios. Entonces la revelación va llegando de una manera gradual, a lo largo de ¿cuánto tiempo? 2000 años, Menos. 1600. Más. Es el promedio. Sí, ¿no? Entre 1600 y 1700 años, depende, algunos historiadores pueden diferir, pero ese es el promedio, 1600 años. En que se fueron levantando profetas hasta que se fue revelando todo el canon bíblico, ¿verdad? Empezamos entonces con el Pentateuco, termina con Apocalipsis. Toda la Biblia. Sí, ese es el canon bíblico. Los 66. Para que queden todos los libros. Hubo una pequeña pausa que se llama el periodo intertestamentario, que fue de cuándo a cuándo. Ay, no me acuerdo, pero terminó cuando llegó. Pero eso fue de Malaquías a Mateo. Ajá. Malaquías a Mateo, ¿no? Bueno, de hecho no fue a la llegada de Jesús, fue a la llegada del Bautista. Sí. Porque Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero entonces,
los apóstoles ya no fungen como profetas. Sí, porque con ellos se cierra el canon. Pero no es el ministerio profético del Antiguo Testamento. Eso es lo que cambia. Sí. Porque ya es un orden diferente, ¿verdad? Entonces, con esa revelación que... Ahora, también aquí quiero aclarar que hay dos posturas diferentes. Porque la gran mayoría de cristianos, el 95% de cristianos en el mundo, aseguran que el canon bíblico se cierra con la revelación apostólica. Hay algunos que dicen, que yo no estoy de acuerdo, pero dicen que así como Dios trató con ellos, Dios puede seguir tratando hoy con otra gente y seguir dando más entendimiento y más revelación. Yo creo que el enfoque está mal, revelación ya no hay más. Pero aquí viene otra postura donde sí le doy un poquito más ese beneficio de la duda, que la revelación no terminó con el Nuevo Testamento, la revelación terminó con Malaquías. Y el Nuevo Testamento es la acción del Espíritu Santo para darnos luz, que esa es la acción del Espíritu Santo, la iluminación para entender el Antiguo Testamento. Porque incluso el libro de revelación del Nuevo Testamento, que es obviamente Apocalipsis, así se llama, aún ese libro realmente no está diciendo, cuando lo analizas muy así minuciosamente, realmente no dijo nada nuevo, porque todo ya estaba redactado entre los libros de Daniel, de Isaías, de Ezequiel. O sea, realmente no había nada nuevo. Da enfoque, da detalles, pero la revelación ya estaba. Entonces, por eso yo tomo más esa postura, que la revelación ya había acabado desde Malaquías. Y lo que hicieron los apóstoles fue ser guiados por el Espíritu Santo para interpretar lo que ya estaba escrito. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier cristiano de hoy en día puede tener un entendimiento guiado por el Espíritu Santo, pero que esté corroborando el Antiguo Testamento. Nadie puede llegar ahorita a decir, es que Dios me acaba de revelar algo nuevo. No, eso ya no, ¿verdad? Porque la revelación ya está completada. Pero sí puedes decir, Dios me acaba de dar el entendimiento de algo que reveló hace 2000 años. Es que vino Moroni. Que Moroni, dije nada. ¿Cómo le llaman los judíos al Antiguo Testamento? El Tanaj. No. O sea, ¿cómo le llaman? O sea, canal, no, o sea, esa toda la Biblia, ¿no? ¿Sí, toda la Biblia? Tanaj significa la ley, los salmos y los profetas. Eso significa la palabra Tanaj. Es del Antiguo Testamento. O sea, para los judíos, bueno, obviamente los ortodoxos, ellos no validan el Nuevo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no sirve. Oiga, pastor, bueno, ¿qué hubiera pasado si los judíos hubieran creído en Jesús? Hubiera habido salvación, o sea, a lo mejor, bueno, es lo que estaba pensando otra vez. Si ellos hubieran creído en Jesús, nosotros lo hubiera cambiado todo, ¿no? O sea, ¿en qué postura hubiéramos quedado? A lo mejor lo hubieran tomado ellos como su cultura, lo hubieran tomado nada más para ellos. Como hay ciertas culturas en el mundo que nada más dicen, esto es para mí, para mi país o para ciertas partes, nada más. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo, bueno, ellos hubieran tomado en cuenta a Jesús? Bueno, la Escritura nos dice que Dios en parte endureció a su pueblo para llevarlos a celos y llamar pueblo al que antes no lo era. Y ahí entraron los gentiles. Que la profecía, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si todos los judíos, todos hubieran aceptado al Mesías, entonces hubieran llegado al entendimiento de la gran comisión. Y seríamos una sola nación. Uh-huh. O sea, todos. Uh-huh. Sí. Así es. Pero de alguna manera Dios, cuando nos habla del endurecimiento de Israel, no está decretando que Israel se endurezca, está advirtiendo que así va a ser, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que hubieran entendido. Pero si los mismos apóstoles que traerían en esa perspectiva, ¿no? Judíos convertidos, los mismos apóstoles les costó trabajo entender la gran comisión. Porque ellos al principio pensaban que la gran comisión era ir hasta el último de la tierra a buscar a los judíos. O sea, pensaron que era buscar a los de su nación que estaban esparcidos, no a los gentiles. Hasta que viene lo de Cornelio, ¿no? Que manda llamar a Pedro y Pedro no quería bautizarlos y decían del Espíritu Santo. Y entonces dice, con que Dios también le concedió a los gentiles. Pero el que ya lo tenía más visualizado era Pablo, ¿no? Sí, porque él lo entendió más directamente, lo entendió más rápido. Sí. Y él no estaba tan endurecido. Bueno, ya.
Bueno, después del reblandimiento que le dio el Señor, ¿verdad? Sí. Porque obviamente era fariseo, pero ya después cuando Dios lo redarguyó, entonces tuvo esa sensibilidad de aprovechar todo su conocimiento para ir hacia los gentiles, porque el conocimiento de Pablo no se limitaba a la Torá, el conocimiento de Pablo se extendía a toda la cultura griega. Entonces él era un erudito hasta de los filósofos griegos, o sea, él sabía de todo eso. Entonces por eso le sirvió para que lo escucharan los griegos también. Ahora, una cosa es que él supiera eso y que lo usara como una manera de empatía, y otra cosa es que predicara a los griegos, ¿verdad? Nada más usó algunos de los parámetros, como por ejemplo, cuando está con los atenienses y les dice, sus propios poetas dicen que somos de un mismo linaje de Dios. Y ahí está. ¿Cómo lo sabía? Exacto, ¿cómo lo sabía? Obviamente había leído a los poetas griegos. Tenía conocimiento. Tenía ese conocimiento. Entonces utiliza el mismo conocimiento de ellos para darles una vuelta, girar y llevarlos a la palabra. Imagínense Pedro ahí. No, háganme caso porque yo lo digo. Por eso dice Pablo y Pedro, ¿sabes qué? Tú para acá y yo para acá y todos bien. Yo soy el papá. Yo soy el papá. Entonces, regresando a la historia. 1600 años que se forma la Biblia. Y después de que se cierra ese canon bíblico, ¿cómo se le llamaba a los discípulos de los apóstoles? ¿Cómo? ¿Cómo se le llamaba a los discípulos de los apóstoles? Discípulos. No, en la historia se les dio un nombre. ¿Viene la Biblia? No, porque ya fue posterior a la Biblia. Ya no. ¿Eh? No, específicamente la siguiente generación de maestros que vinieron del discipulado directo de los apóstoles. Ireneo, Tertuliano, ¿quién más? ¿No? Se les llamaba padres de la iglesia. Eran los padres de la iglesia. Ellos son los que empiezan a recapitular los escritos para ver qué sí es inspirado por Dios y qué no es inspirado por Dios. Y empiezan a formar el canon del Nuevo Testamento. O sea, ellos son los que empezaron los concilios. Continuaron porque desde el año 40 ya estaba el primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? Pero siguieron con esos concilios cuando se levantaba algún predicador que predicaba algo que pudiera sonar a herejía, entonces se reunían para tratar de conciliar, y cada vez que llegaban a un acuerdo, establecían como si fuera como un tratado, decían, esto es a las conclusiones que llegamos, para tener una fe sana, ¿verdad? Y que todos los líderes estuvieran de acuerdo en la doctrina. Obviamente esto con el paso del tiempo se salió de control porque la iglesia creció enormemente. Entonces, al hacer la religión oficial de Roma el cristianismo, en ese momento se empezó a infiltrar gente que no tenía un verdadero temor de Dios y empezaron a meter doctrinas que no estaban bien. Y esas doctrinas se fueron metiendo más y más y más hasta que empezaron a desplazar la verdad. Y ya no había en el liderazgo gente con temor de Dios, sino gente con hambre de poder. Porque recordemos que hubo una unión entre el poder de la iglesia y el poder del Estado. Pero la realidad es que entonces se adoptó la fe cristiana con fines políticos. Para el siglo V y VI, sí. Sí, ahí ya era meramente política Sí. y moda. Pero entonces se dieron cuenta de algo, que la iglesia tenía tanta convicción en sus líderes que preferían confiar en lo que dijera el líder más que en lo que leyeran. Porque de por sí no había la oportunidad de que todos leyeran. Porque no había Biblias impresas, no existía todavía la Biblia impresa. Todas las Biblias eran a mano. Entonces no cualquiera podía tener acceso a la escritura. Entonces, ¿qué hacían? Escuchar. Se reunían a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando la iglesia dejó de cuestionar a sus líderes, muchos líderes se dieron cuenta que esa era una ventaja en el mal sentido, porque sacaban provecho de la fe de la gente. Y lo que ellos decían era ley. Entonces empezaron a dar cuenta que les convenía como líderes que la iglesia no leyera. Entonces empezaron a dejar de leer la Biblia y empezaron a dictar dogmas. Y entonces, pues ahí es donde empezó el proceso histórico llamado
¿No? ¿No se acuerdan cómo se llamó ese periodo histórico? Que va desde el año 600 hasta el 1500. Oscurantismo, sí. Porque a partir de ahí se empezó a esconder la palabra. Inclusive, creo que Martín Lutero también no nada más escuchaba la Biblia, ¿no? Pero ya después de un monje se la permitió leer, ¿no? No, él al ser monje tenía que leerla. No, O sea, al ser parte del clero ya, tenía acceso a la escritura. pero al principio, cuando él comenzaba. Sí, ya estando ¿Ya? dentro, ya tenía que leerla. Pero era en latín, ¿no, pastor? Sí, lo que leía era la Vulgata Latina. Pero él estudió un doctorado en teología, patrocinado por el gobierno de Alemania. Entonces él se convirtió en doctor de teología y obviamente fue maestro. Fue maestro de universidad, ¿verdad? ¿Quién fue? Lutero. Entonces, obviamente al ser doctor en teología, pues aprendió hebreo, griego y latín y arameo. Entonces él tenía acceso a copias de los manuscritos originales. Los quieren ser doctores. Esos quieren ser doctores. Bueno, ahorita ya hay más acceso a los papiros, ¿verdad? A través de las copias digitales y todo eso. Pero él, al tener acceso a eso, él quiso hacer su traducción al alemán. Entonces ya saben que hubo un proceso de su vida en el cual estuvo allí encerrado, enclaustrado, porque lo andaban buscando, y se puso a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y se lo regaló al rey, que lo estaba defendiendo. Qué mejor regalo, ¿no? Que tener la primer copia en su idioma de la escritura. Pero para entonces estaba estrictamente prohibido. Y cualquiera que tenía la osadía de decir el Papa se equivoca o el clero se equivoca porque la Biblia dice esto, lo llevaban a juicio. Y para eso se levantó como si fuera una policía interna, que se llamaba ¿cómo? La Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, ¿verdad? Más que el nombre. Entonces esa institución es como si fuera la policía de la herejía, según. Entonces todos los herejes tenían que ser llevados a un juicio. O sea, supuestamente, ustedes saben lo que fue la Santa Inquisición, pero supuestamente era un juzgado que obviamente dejaba mucho que desear. Los torturaban y le decía, reniega lo que dijiste para que te mate rápido. O sea, esa era la Santa Inquisición. Pero hubo más cristianos muertos por ellos, ¿no? Es que realmente la Santa Inquisición fue para los cristianos, pero eso no lo decían. ¿Por qué? Porque era para todos aquellos que quisieran defender la palabra correcta. O sea, ¿quiénes eran los herejes según para ellos? Cualquiera que dijera que el clero estaba equivocado. Entonces muchas personas que leían la Biblia y trataron de defender lo correcto fueron muertos de esa manera. De hecho, Lutero estuvo a punto de morir ahí también. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Hus? ¿John Hus? ¿No se acuerdan de John Hus? También fue reformador de la iglesia justo 100 años antes de Lutero y profetizó acerca de Lutero. Galileo también era cristiano, ¿no, pastor? ¿Galileo? Sí, ¿no? Ni idea. Eso no lo había oído. Y por eso también lo perseguía la Santa Inquisición. Lo perseguía por sus declaraciones científicas que iban en contra del dogma católico. Porque el dogma católico es que el centro del universo es el planeta Tierra. Y ese era el principal problema, que decían que no, ¿verdad? Galileo y Copérnico, ambos fueron por lo mismo. ¿Se acuerdan de la famosa frase, y sin embargo se mueve? Que decía es que la Tierra, Copérnico, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, se mueve alrededor del Sol. Y no, pues ¿cómo crees? Eso es una afrenta a Dios, porque Dios nos puso como el centro del universo según el dogma. Y por eso lo enjuiciaron. Si tú nada más di que eso no es cierto, di que no se mueve, y te perdonan la vida. Y dice, bueno, está bien, no se mueve. Pero termina diciendo, y sin embargo se mueve. Le dieron cuello. Porque los dogmas católicos iban muy tajantes en cuanto a posturas de ciencia. O sea, oponiéndose a la ciencia. Y por eso también los mataban. Les decía de John Hus,
que él fue discípulo de otro reformador de la iglesia que era Wycliffe, Juan Wycliffe, o John Wycliffe, como le quieran decir, que este personaje, él quiso ser sacerdote simplemente para poder comer bien, porque él vivía pues en la clase baja y vivía con hambre y veía que todos los del clero tenían algo en común. Tenían abundancia. Entonces decía no, pues conviene ser del clero. Y por eso él quiso entrar, pero ya estando ahí, empezando a estudiar la Biblia, pues la fe viene por el oír, ¿verdad? Y empezó a adquirir la fe. Y empezó a defender la fe. Y se dio cuenta que no era lo que se predicaba, ¿verdad? Entonces él fue condenado por la Santa Inquisición a morir en la hoguera. Entonces le decía el verdugo, dice, la palabra Hus, su apellido Hus, significa ganso. Y entonces él dice, hoy vas a matar a un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne que no podrás achicharrar. Y justamente 100 años después está Lutero, y el escudo de armas de la familia de Lutero son 2 cisnes así, volando. Entonces, pues muchos concuerdan en que profetizó acerca, y que él no lo pudieron matar. No lo pudieron matar en la Santa Inquisición porque los líderes de Alemania se unieron para respaldarlo para que no lo matara la Santa Inquisición. Entonces, por eso fue el gran cambio. O sea, ahí vino la tolerancia religiosa. Por eso fue el gran cambio de la Reforma. Pero la Reforma de la Iglesia comenzó con Cristo, no comenzó con Lutero. Ni tampoco terminó con Lutero, ¿verdad? Lutero solamente fue un cambio tajante, drástico, donde hubo una tolerancia para leer la Biblia, porque ya no se leía la Biblia. Por eso ahí termina el periodo del oscurantismo. Pero ahora, al empezar a haber libertad para leer la Biblia, ahora viene el otro punto. Ahora hay que entenderle y hay que estudiarle más para poderle entender. Entonces, la verdadera reforma, el segundo paso de la Reforma, comienza con Lutero. Ahora hay que estudiar y llenarse del Espíritu Santo. Pero recapitulando un poco, les decía que en todas las religiones antiguas siempre ha habido libros sagrados. Pero ¿qué pasa cuando no le entendían a los libros sagrados? O no tenían acceso a los libros sagrados. Se dejaban guiar por el sacerdote. Se dejaban guiar por los sacerdotes, porque recuerden que todas las religiones tienen un sacerdocio. ¿Qué significa la palabra sacerdote? ¿Sacerdote? ¿Mm? Sí. ¿Cómo? Un servidor. ¿No? Sí. Intercesor. Es un intercesor entre Dios y el pueblo. Entonces todas las religiones, todas tenían un sacerdocio, porque era el que les acercaba a Dios. Entonces, ¿cuál era la forma más utilizada de los sacerdotes para acercar la voluntad de los dioses al pueblo? ¿Qué cultura? En la gran mayoría había un esquema muy común. Sacrificio. No, ese era para agradarles, pero no para hacerles saber la voluntad de los dioses. Todos había sacrificios porque era para agradar a los dioses. Ahora, la respuesta de los dioses, ¿cómo la interpreto? El más famoso estaba en Delfos. ¿Qué? En Delfos. Ahí estaba el más común, el más famoso en la historia. Por ¿cómo se dice? ¿Los oráculos? Los oráculos eran las adivinaciones que ejercían los sacerdotes para entender lo que los dioses decían, supuestamente. Entonces, una de las formas de los oráculos más famosos y comunes que hasta la fecha siguen teniendo vigencia eran los caracoles. Agarraban 2 caracoles, hacían un círculo en la tierra, oraban y los aventaban como si fueran dados. Interpretaban la forma que tomaban los caracoles. Si caía hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, todo lo interpretaban. Si caía cerca de la línea, fuera de la línea del círculo, todo eso le daban una interpretación. Como el águila azul. Algo así. Ajá. Y eso es muy común. Algo que me llamó mucho la atención hace años cuando lo vi es que una vez yo viendo Dragon Ball, yo sé que ustedes no ven esas cosas paganas, pero hace varios años estaba viendo Dragon Ball y le preguntan a la divina del pueblo, ¿dónde está Goku? Y hace eso y me llamó mucho la atención porque realmente era la forma en que lo hacían en aquellos entonces. Y agarró los caracoles y los avienta y cae un caracol cerca del círculo
y ve que en el caracol viene una hormiga caminando, dice, ¡ay, viene Goku, camino para acá! Y lo que más me asombró es ver la forma en que lo retratan ahí cuando realmente así lo usan. Hasta la fecha. Hay de esas brujas que se anuncian luego ahí que dice, venga y te leo las cartas, te leo la mano. Y también dice lectura de caracoles. Es uno de los oráculos más antiguos. Pero uno de los oráculos más modernos, por llamarlo así, es cuando convertían el libro sagrado en oráculo. ¿Cómo se convertía el libro sagrado en oráculo? Al azar. Aquí. Y era la forma en que decían que Dios les iba a hablar. Cuando no hay entendimiento. ¿Se acuerdan que una vez les hablé del ejemplo de este... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Se apellida también Maldonado, pero no es el Guillermo. ¿O no se llama Guillermo? El que hacía yoga en la tele. ¿No lo ubican? No me acuerdo cómo se llama. El caso es que es un personaje ahí de la tele que hace yoga. Hasta que un día escribió su libro sagrado. Y decía, el libro de oro de las 1000 respuestas, algo así. Entonces, como él estaba en televisión, pues llevaba su libro para promocionarlo. Entonces, cuando siempre invitaban a un artista famoso a que tuviera sus 5 minutos de yoga y terminaban con eso. ¿Quieres hacerle una pregunta al libro de las respuestas sagradas? Pero era lo mismo que hacían con los oráculos antiguos. Entonces le decían, a ver, agarraba el libro, a ver, libro de oro, dime si me va a ir bien con mi nuevo disco, ¿no? Mi nueva producción discográfica. Y le empezaban a abrir, dice, ahora abre y le hacía al azar. Y abría, y cada página tenía una sola frase. Entonces decía aquí, y decía la frase, con fe todo es posible. Ya ves, si tú confías en tu proyecto te va a ir bien, el libro te habló. Otros decían simplemente sí, otros decían no. O sea, así cualquier cosa pues puede ser, ¿no? Lo irónico es que muchos cristianos hacen eso. Convirtieron la Biblia en un oráculo. Y agarraban la Biblia. Entonces imagínense, 1600 años formándose la Biblia, donde muchos hombres dieron su vida porque la Biblia llegara, porque cuántos murieron en la Santa Inquisición luchando porque pudiéramos tener el acceso a esa escritura, para que la terminaran convirtiendo en un oráculo pagano. ¿Verdad? Entonces le dice, ay, Dios mío, dame dirección. Aquí en tu Biblia, aquí están todas las respuestas. Dame la respuesta a mi petición. Y empieza, aquí. Y dejando las 30 piezas de plata, fue y se ahorcó. ¡Ay! No, esto no es de Dios, esto no es de Dios. ¿Verdad? No, Señor, tú dame la respuesta. Paz. Le empieza a leer, sal tú y haz lo mismo. Pagano quiere decir aldeano. ¿Cómo? Aldeano, pagano es aldeano. Pagano es... La palabra, o sea, la etimología de la palabra pagano es aldeano. ¿Aldeano? O sea, No, pagano era la forma de referirse a toda costumbre fuera de del judaísmo. Fue un adjetivo que le pusieron los cristianos a los politeístas idólatras. Ni siquiera eran los cristianos, eran de los judíos. ¿Eran de los judíos? Uh-huh. Sí, toda tipo de cultura o acción fuera del culto de Dios se le llamaba pagano. Entonces cualquier costumbre, todo era pagano, y si era pagano era opuesto a la palabra de Dios, así se interpretaba. Era para definir a los hijos de Dios y a los hijos de los hombres. Uh-huh. Entonces pues no había por eso es que todo es pagano. O sea, es que luego también los cristianos quieren paganizar todo, ¿no? Pero recordemos que desde que Adán y Eva salieron del Edén, todo es pagano. O sea, pagano no es sinónimo de pecador o pecaminoso, pero así lo ven algunos. Se puede decir que es estar fuera de Dios. Uh-huh. Estar fuera del orden de Dios. Y pues eso no es lo que quería decir realmente, ¿verdad? O sea, no todo porque algo no esté escrito no significa que ya estás pecando, pero sí tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? En lo que apruebas. Y por eso es importante escudriñar la Biblia. Pero aquellos que buscan la respuesta de esa manera así aleatoria, al azar, entonces están devaluando el poder de la palabra. Entonces imagínate que tú escribes una carta a algún familiar y le quieres dar consejos muy importantes.
y le das los consejos y te dice, a ver, voy a buscar la respuesta y empieza a agarrar al azar tus palabras, pues así no le vas a entender nada. Bueno, pastor, y está mal que se haya hecho o se realice el tiempo de ignorancia, porque se hace con fe, ¿no? O sea, todo depende Sí. también la intención, ¿no? Porque en algún momento, lo llegué a hacer, pero luego con fe, ¿sí? Pero fue un tiempo de ignorancia. Bueno, ha habido muchísimos casos donde dicen, es que Dios sí me habló, pero eso se llama misericordia. Eso es como si dijera Señor, ay, mira, te voy a acercar a la respuesta, pero eso no es lo correcto. No porque Dios sea misericordioso y nos dé una guianza, significa que esté avalando lo que estamos haciendo. O sea, se puede decir que no está mal, pero no es doctrina, Es que sí está mal, ¿sí? pero es misericordia. O sea, una cosa es que lo hagamos por ignorancia, pero eso no le quita que ya sea malo. Entonces, si es malo, ¿por qué Dios me habló? O sea, es Dios y está teniendo una misericordia porque todo lo que hacemos está mal. Es como cuando decimos, es que le hablé a tal persona y Dios se manifestó y se sanó y se conoció a Dios y tú dices, fue gracias a mí. No, fue a pesar de ti, porque todo lo hacemos mal. Pero Dios se manifiesta en misericordia. Entonces, cuando queremos hacer bien las cosas, bueno, Dios nos ayuda a nuestra debilidad y nos va guiando. Pero eso no quiere decir que lo que estamos haciendo esté bien. O sea, ya lo hice, ¿sí? O lo hago o lo sigo haciendo, por decirlo. Pero ya tengo el conocimiento de que está mal. Entonces, tengo que retractarme de eso, ¿no? Claro. Entonces ya no lo tengo que volver a hacer porque ya llegó la conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Es como, por ejemplo, Adán y Eva estaban encuerados y Dios no les recriminaba porque no lo sabían. Sí. Ya cayó la conciencia, ya tienen conciencia de que está mal, ahora Dios los tuvo que vestir con esos sacrificios de los animalitos. Entonces, lo que estaba mal ya estaba mal, pero había una tolerancia por la ignorancia. Entonces, así pasa Dios por alto el tiempo de nuestra ignorancia, pero una vez que viene ya la palabra, pues ya no podemos regresar. Entonces, es como Gedeón diciéndole a Dios, si de veras eres tú, que amanezca mi tapetito mojado y todo seco. Eso es tentar a Dios. Y el Señor Jesús lo dijo, no podemos tentar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué con Gedeón le dijo, está bien? Porque no había palabra de Dios en aquel entonces, y no había quien, o sea, ni estaba la Biblia, ni había quien le enseñara. Intercesores. Entonces, ¿qué hizo Dios? Concederle esa misericordia. Ahora, como así pasó con Gedeón, ¿puedo hacer lo mismo que Gedeón? ¿Tentar a Dios? No, porque ya tenemos la conciencia de que eso está mal. Entonces, por eso quiero dejar bien claro, porque hay gente que dice, es que esto tal vez no sea lo correcto, pero me funciona. No abuses de la misericordia de Dios, porque una cosa es que Dios en su misericordia te esté respondiendo en tu ignorancia, y otra cosa es que Él te esté tolerando lo que ya te está diciendo que está mal. Una cosa es ignorancia y otra incredulidad, ¿no? Así es muy diferente. Muy diferente. Un incrédulo, Dios lo va a reprender. Al ignorante, Dios le va a enseñar. Pero si alguien que ya fue instruido y sigue aferrándose a lo malo, entonces sí le va a tocar. Como a Tomás, ¿Como a Tomás? como Jesucristo, hasta no verlo creer. Bueno, Tomás no fue el único, ¿verdad? Sí, pero normal, ¿no? En realidad, todos los apóstoles fueron igual de incrédulos. ¿Han visto esas películas donde hay gente, guerreros de esos medievales que son bien diestros con la espada, así como por ejemplo en el Señor de los Anillos? ¿Han visto cómo son bien así, bien hábiles, y uno solo mata a 1000 y 2000? Bueno, también en la Biblia hay algunos personajes así, ¿no? Como los valientes de David, que uno hasta se le quedó pegada la espada de hacer tanta fuerza que después ya se le engarrotó la mano y no podía dejarla, ¿verdad? Pero la espada es un símbolo de la palabra. De hecho, la Biblia compara la espada, esa espada de 2 filos, con la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si tú le das la espada de 2 filos a un bebé? Se mata solo. Y si la Biblia es semejante a esa espada, tú dásela a un bebé espiritual, ¿qué va a hacer? Va a empezar a leerla a su conveniencia y se le va a hacer más daño, porque no sabe entenderla y no sabe usar la espada. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a ser como aquel también de los oráculos, ¿verdad? De nada le sirve tener la mejor arma si no la sabe utilizar. Por eso necesita aprender a ser diestro con la espada. Eso de la palabra de doble filo, ¿por qué se
se puso bueno, o sea, vaya, digo en lo cultural, ¿quién tenía o sea, qué países tenían esa espada? O Lo sea, que pasa o nada más había de un solo filo, porque ahí lo es que ahí fue una innovación tecnológica porque la espada más mortífera en aquel entonces había de dos, la espada árabe, que era la de media luna, porque muchas veces las espadas al estar peleando se tronaban, porque en ese tiempo no existía el acero. Ajá. Había un acero natural, no sé si alguna vez han oído del acero de Damasco. Sí. Y es que el acero de Damasco ya naturalmente ya tenía níquel y tenía otros metales ahí de una manera natural. Entonces realmente ellos en Damasco tenían acero mucho antes del desarrollo del acero. Entonces por eso era muy buscado el acero, el metal de Damasco. Pero normalmente las espadas delgadas pues se tronaban. Entonces la espada árabe, la de media luna, esa parte ancha ya ven que empieza con una punta y se engruesa y luego vuelve a bajar. Esa parte gruesa hacía que fuera mucho más resistente. Pero cuando querían apuñalar a alguien, entraba solamente la espada como unos 15 centímetros y por lo mismo que abre pues lo ancho, ya no podía pasar más. Ya ves que ya no penetraba más. Ya no penetraba más, entonces dejaba herido al oponente, pero no lo podían matar. Y tenían que estar así, ahora sí que dale y dale y dale, porque si lo querían apuñalar no entraba. Entonces, por eso los romanos tenían la espada, pero tenían aparte una daga para rematar. Pero idearon la espada que era delgada, pero que tenía doble filo. Y ya con la espada de doble filo, no había nada que la detuviera. Entraba como mantequilla. Entonces, lo único que podía detener esa espada, a veces, era el hueso. Pero a veces quebraba el hueso y lo traspasaba completo. Y por eso se usó como una metáfora de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te trastoca, te hiere, no la detienes con nada. Y ese es el símbolo del por qué se usó la metáfora de la espada de doble filo. Entonces es así, y cuando ya había entrado la espada, no importa si empujan o si jalan, de todos modos corta, Sí. y podía destazar un cuerpo. Así que cortaba al entrar y cortaba al salir. Uh-huh. Sí, entonces eso le hacía un arma muchísimo más mortífera. Recordemos que el gran avance de la civilización romana fue por su poderío militar, por el desarrollo de sus escudos de adarga, los redondeados, y por la espada de doble filo. fue un aporte de ellos. Toda su tecnología. Porque eran avanzados en tecnología en todas las áreas, en todo, Sí, todo. sí. Inventaron los baños, inventaron el drenaje, que estaba medio feo los baños romanos. ¿Sí han visto las fotos? Sí. Los baños romanos se sentaban a medio metro uno de otro, sin ninguna división, y estaba el canal de agua abajo, entonces se sentaban así como si nada, pasa a hacer sus necesidades, y abajo pasando el agua, llevándose todo aquello. Inventaron los acueductos elevados para poder llevar agua a poblados que de otra manera no hubieran podido llevar, con los arcos. Inventaron los caminos empedrados para el transporte de mercancías, de ahí la frase todos los caminos llevan a Roma. Y así un montón. Inventaron el encendedor, ¿sí sabían? Con 2 piedras de pedernal. Entonces eran 2 piedras como con un como resorte. Entonces lo que hacían era apretar esas piedras y estaba así el chispazo. Y tenían su encendedor. Tenían un avance tecnológico increíble que desarrollaron hasta el día de hoy muchos aparatos modernos. Pero militarmente eso es lo que les dio el poderío, lo que los hizo poder avanzar. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Ah, la espada. Entonces la espada de 2 filos, ¿qué pasa cuando la guerra no es así a matar a alguien, sino se trata de algo espiritual? ¿Cómo sería una batalla espiritual? Pensamientos. ¿Cómo? ¿El pensamiento? Sí, ¿No? cambiar ideas. Ah, sí, cambiar nuestra manera de pensar. No vayan a decir voy a atar al diablo, ¿eh?
No, es empezar a cambiar nuestra mentalidad, porque ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Es derribar nuestros argumentos y establecer argumentos sólidos, y todo eso es el uso de la palabra, saber paz, bien pelear la buena batalla de la fe. Entonces, cuando uno empieza a, por ejemplo, si una persona se basa mucho en su conocimiento científico y todo eso, la palabra va a confrontarlo no con sus argumentos, sino con su propio corazón. Entonces la Biblia es capaz de decirte, no, lo que te está impidiendo creer no es tu conocimiento científico, lo que te está impidiendo creer es que tú sabes que tú estás cometiendo este pecado y no te conviene arrepentirte. Y es cuando dicen, ¡ah! En la torre, la espada lo atravesó, ¿verdad? Y lo confrontó. Entonces ese es el simbolismo. Uh-huh. Cuando no sabemos usar la espada, pues nos matamos solos, ¿verdad? Les he puesto el ejemplo de que si el bebé agarra la espada de doble filo, le gana el peso porque era una espada pesada y se anda matando solo. Muchos cristianos que son inmaduros quieren tomar la espada y se matan solos porque no saben entenderla, no saben leerla. Y entonces terminan decretando, terminan atando demonios, terminan arrebatando el reino y un montonal de cosas que avergonzarían a cualquier cristiano maduro. Lo peor de todo, ¿no? Que terminan reclamándole a Dios, ¿no? Y blasfemando el nombre de Dios, porque no entendieron, no hubo conocimiento acerca de la palabra. Es el principal problema. Se enojan con Dios cuando Dios no tiene la culpa. Uh-huh. Entonces, bien, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos. Uh-huh. ¿Ya está? Hebreos es doctrinal. ¿Mm? Sí, Es una carta doctrinal. así es. ¿Ya está? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ya el aspecto de poder entender o discernir las intenciones del corazón, esto obviamente tiene que ir aunado a dos cosas. ¿De qué manera la Biblia puede tener esa capacidad de discernir las intenciones y los pensamientos? ¿Cuáles son los dos elementos que se necesitan? ¿Para discernir qué? Dice ahí, la espada, dice la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son los dos elementos que se necesitan? Alma y espíritu. No, por ahí va. Con un corazón constricto y humillado. En parte, eso es para prepararse para que tenga esta efectividad. Ahí nos habían puesto en los comentarios el del libro de las respuestas de oro es Alejandro Maldonado. Ese era el que tiene su libro de las respuestas de oro. Si lo quieren comprar. Sí, yo les recomiendo que no, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y entonces no? ¿Se rinden? ¿Se dan? No, a ver. Digan. Entonces sí se rinde. Es tener instrucción, porque sin conocimiento el pueblo perece. Es instrucción de la Biblia y comunión con el Espíritu Santo. Si te falta una de las dos, la palabra no va a tener su efectividad completa. ¿Tener instrucción y qué? Instrucción de la Biblia y comunión con el Espíritu Santo. Pero esto se puede decir que es para terceras personas, no para nosotros, ¿no? No, también, es de los dos aspectos. Bueno, se supone que nosotros ya estamos de este lado, ¿no? En teoría, Wow. porque la palabra primeramente es para nosotros mismos. Sí, ¿Saben lo que es el harakiri? sí. Así nos tiene que pasar. Bueno, por si no lo saben, era la costumbre japonesa de practicar la automorición. Cuando estaban frente al enemigo y no podían vencer, preferían morir por su propia mano que ser derrotados por los enemigos. Pero la Biblia primeramente nos va a atravesar a nosotros, nuestro propio corazón, y discierne nuestras propias intenciones. Entonces sí, es en ambos sentidos. Primero es hacia mí
que yo sea transformado para que yo pueda convertirme en un ministro de la palabra. No necesitamos tener un llamado de pastor para ser ministros. Todos debemos ministrar la palabra, porque todos se nos ha encomendado llevar la palabra. Si tú ves a una persona que está necesitando de un consuelo de Dios, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, toma, ahí está la espada, mátate. Digo, instrúyete. Déjale, digo a mi pastor. Déjale, digo al pastor. Que te diga mi pastor. ¿Ah, no era así, pastor? No. Lección de la Biblia y comunión con el Espíritu Y Santo. comunión con el Espíritu Santo. Ah, pues. Oiga, pastor, bueno, una pregunta, una vez leí, pero no sé si está bien, ¿no? Pero acerca de la palabra, el poder que tiene la palabra. Cuando fue puesta la palabra, bueno, nos damos con referencia a Génesis, cuando Dios empezó la creación y todo lo hizo con la palabra. O sea, que él daba una orden y con la palabra se hacían las cosas. Cuando, por ejemplo, también cuando murió Moisés, cuando estaban peleando Satanás y el arcángel Gabriel, el cuerpo de ¿cómo se llama? De Moisés, Moisés. pero lo aniquiló nada más con la palabra de Dios. O sea, ganó la batalla, pero nada más con la pura palabra. Bueno, no dice, o sea, se sobreentiende que ganó, pero no lo dice. Ajá. Ajá. Es que sí había una pelea como tal. Porque el punto de ese texto no era hablar de la palabra, sino más bien de la prudencia del arcángel Miguel, que era el que estaba peleando. Que dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que se limitó a decir que Dios te reprenda. Sí, Nada no, más, no se puede. pero no es que haya ganado por la palabra, en ese caso en particular. Ahora- Satanás estaba con maldiciones, ¿no? Satanás estaba maldice y maldice. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue probado en el desierto, Ujú, también el Señor con la pura palabra, ¿no? ujú. Entonces ahí, pues, cuando toda la palabra, hay un espíritu de poder en toda la palabra. Toda la palabra tiene efectividad, si a eso le podemos llamar poder. Ah, sí. ¿Verdad? Entonces, pero la palabra tiene su efectividad de la forma correcta. Ajá. Es como, por ejemplo, vamos a suponer que quiero alumbrarme en un cuarto oscuro y alguien te dice, en el teléfono tienes una lámpara y tú quieres alumbrar con la pura luz de la pantalla y vas a decir, es que esto no sirve. No, es que tienes que activar la función de lámpara y entonces va a tener una mayor efectividad. Con la Biblia es lo mismo. De nada sirve que tengas ahí la palabra apropiada para tal caso si no sabes usar la palabra. Entonces, pareciera que no tiene efectividad, pero más bien es que somos ineptos con el uso de esas palabras. Y entonces no podemos decirle a Dios que Él falló, porque el que falló fui yo al no tener la ¿cómo se le llama? La preparación. La pericia para usar bien esa espada. O sea, por eso digo, nada sirve tener la mejor espada, la más filosa y la más moderna del mundo, si soy un inepto por la espada. Ujú. Por eso es que hay unos testigos de Jehová que andan ganando discusiones teológicas con cristianos. ¿Y todo por qué? Porque no están preparados. Ujú. Entonces, en la primera instancia es cómo la Biblia me va confrontando a mí y yo mismo me voy derribando mis propios argumentos. ¿Verdad? Porque la misma Biblia me está confrontando y me está desmenuzando mi alma, como dice el texto. Entonces, primeramente va a tratar conmigo, pero después ahora yo tengo ya la capacidad, o debo de tenerla, la capacidad de presentarle la palabra a alguien y que también no pueda defenderse de esa palabra porque le está tocando en el corazón, porque lo está de alguna manera evidenciando. Una vez decía un predicador, pues dice, hoy van a salir todos de aquí encuerados. Dice, ay, ¿por qué dice eso? Sí, delante de Dios van a salir expuestos, desnudos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno quiere ocultarse, quiere guardar lo que es, pero cuando Dios nos está confrontando, a veces el ministro ni siquiera tiene idea de lo que está Dios hablándote en tu corazón en ese momento, ¿verdad? Porque a veces uno se siente así como si estuviera exhibido, como si estuviera desnudo. Dicen, ay, me siento avergonzado. ¿Por qué? Porque esa palabra te está evidenciando a ti mismo. Tal vez los demás ni siquiera se están enterando, ¿verdad? Pero tal vez estamos hablando del cochino pecador que hizo esto, aquello y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y tú diciendo, ay, ¿quién les leyó mi currículum? ¿Verdad? O sea, está diciendo todo lo que hice, ¿verdad? ¿Se acuerdan la mujer samaritana allá en el pozo? Que decía, este hombre ha dicho todo lo que he hecho. ¿Y todo por qué? Porque le preguntó por su esposo, ¿verdad? No tengo esposo. Sí, porque ¿cuántos ya tuviste? Y el que ahorita tienes no es tu esposo. ¿Quién fue con el chisme?
Bueno, ahí la palabra la evidenció, ¿verdad? Y fue a predicar, ¿y qué dijo? Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pero así a veces la palabra nos está descubriendo. Y a veces cuando ministras la palabra te das cuenta. O sea, Dios te permite tener ese don de ciencia en el momento, o de sabiduría. Y a veces no importa, la importante no es el argumento que derribe su argumento, sino lo que importa es la palabra que confronta su corazón. Ajá, entonces, por ejemplo, ha habido ocasiones donde le predico a una persona y esa persona me quiere dar argumentos tal vez científicos, arqueológicos. Y le digo, mira, lo que pasa es que tú estás luchando en tu corazón con aceptar esto. No es porque no lo creas, es porque tú estás luchando con algo en tu corazón. Mejor dime qué es. Entonces ya cambia el tema. No era sus argumentos científicos, era un argumento vivencial. Es que yo no entiendo por qué yo oré a Dios por esto y nunca me respondió. Ah, entonces ya empezamos a ver cuál era el problema. Ajá. Bueno, es que Dios me tenía que haber respondido. Bueno, ¿en base a qué piensas que Dios está obligado a decirte que sí? Ah, que no, no. Dios no tiene por qué decirte que sea lo que tú le pidas. Aunque sea Dios, Él te va a decir que sí en lo que Él decida decirte que sí. Y va a haber una razón aunque tú no la entiendas. Y si te va a decir que no, también hay una razón aunque tú no la entiendas. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Buscar la comunión con Dios para entender esa razón. Y si entiendes la razón, vas a tener paz y vas a madurar. Pero si tú te aferras en que Dios me tiene que decir que sí, entonces ya pues, te quedaste ahí estancado. Es que la realidad culturalmente debemos entender que el Dios en el que creemos estamos para adorarle y para servirle. Causa por el simple hecho de la creación que somos nosotros. Así es. Sí, pero ahora se ha tenido como costumbre lo contrario, ¿no? Que Dios es el que nos debe de servir a nosotros, sea el Dios que sea, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, porque tienen precisamente sociedades equivocadas y no, Dios no se va a cuadrar a lo que la gente cree. O sea, uno tiene que cuadrarse a lo que Dios es. Y cuando dice, ¿no? Que como el vaso le dirá al alfarero, ¿por qué me has creado, no? Uh-huh. ¿Por qué me hiciste así? Ajá. Hay una doctrina, ¿no? De eso, ¿cómo se llama? Que el hombre es el centro de... O sea, que Es el humanismo. El humanismo, exactamente. Uh-huh. El centro de toda la predicación es el hombre y obviamente así no va a funcionar. O sea, debemos entender que nosotros somos simple creación. Y como creación estamos para servir al que nos creó. Uh-huh. Así es. Pero si no tenemos esa conciencia, vamos a estar viviendo frustrados. Sí. Entonces, el punto central de esta reflexión es valorar la riqueza que tenemos un libro que realmente puede cambiar la vida, nuestra vida y la de la gente que está a nuestro alrededor. Pero necesitamos tener esa instrucción para aprender a ser hábiles en el uso de la palabra. Entonces, a veces no entendemos ni el por qué. Y cuando quieren enseñarle a otros nuevos, no saben ni cómo enseñarles porque tampoco saben. Entonces sale peor. ¿Cuál es el consejo que se le da, el primer consejo que se le da a alguien que apenas va a empezar a leer la Biblia? ¿Qué será, Juan? Que lea Juan. ¿Por qué? Porque Juan entiende más. Juan entiende más. ¿No es así? Juan entiende más. Juan está más preparado. Esa no la había escuchado. Oh. Pero está igual de mal. Muchas veces cuando empiezan a leer la Biblia, pues quieren leerlo como cualquier libro. Entonces empiezan por Génesis. Y para muchos dicen, pues está interesante la historia de Génesis. No le entienden mucho a los días de la creación y todo eso, pero dicen, bueno, lo aceptan, ¿verdad? Toda la historia hasta José y todo. Entonces, ¿qué sigue después de la historia de Génesis? O sea, la historia de los patriarcas. Ah, pues ya viene la historia del Éxodo. Entonces, la película de los 10 mandamientos es el libro de Éxodo. Y todo va muy bien hasta que llegan a Números. Y empiezan a ver el montón de listas genealógicas. Y fulanito engendró a Sutano engendró a tal, y a tal, y a tal, y a tal. Entonces ya empiezan a hablar y empiezan a decir, dicen, ay. Y muchos ahí llegan. Pues sí, mucha gente que he visto que dice, empecé a leer la Biblia. Dicen, ay, es que me quedé en Números. ¿Por qué? Es que está bien aburrido. Digo, es que no sabes leer la Biblia.
Si no sabes leerla, mucho menos estudiarla, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les dijeron. Vamos a empezar por el libro de Juan. ¿Por qué? Porque viene ahí lo que es el plan de salvación, lo que es el plan de salvación. También en el libro de Romanos. Sí, pero Juan ahora sí que está más entendible para nosotros, por decirlo así, porque no somos ni de genealogía griega ni de genealogía judía. Uh-huh. Y Juan lo da a entender, prácticamente se puede decir que para todos los paganos. Entonces pagan. En grandes rasgos esa es la respuesta, ¿verdad? Porque cuando pregunta a alguien nuevo, ¿por qué tengo que empezar por el Evangelio de Juan? Mira, el Evangelio de Juan es una de las 4 biografías de Jesucristo. Y de la forma en que hablan cada uno de ellos, él es el que habla con un lenguaje un poquito más neutro y es más fácil de comprender. Y te enfoca lo que es el propósito del amor de Dios. Y aún así, dicen, ¿es el más fácil? Ah, ok, en el principio estaba el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dices, pues no está tan fácil para alguien que jamás ha leído la Biblia. De todos modos tiene su cierto nivel de dificultad, pero por lo menos ya empieza a haber esa perspectiva de lo que es la biografía de Jesús. Yo les digo a los que van a empezar a leer, léete el Evangelio de Juan, pero trata de visualizarte en medio de los discípulos. ¿Cómo es si Dios te lo estuviera hablando a ti esas palabras? ¿Qué aprendes tú de todas esas anécdotas? Y después platicamos, ¿verdad? Y así empezamos. ¿Puedes repetir? Uy. No, de los puntos, por ejemplo, que es uno de los donde se encuentra una de las 4 genealogías de Cristo. Uh-huh. Y dijiste otro. Que tiene el lenguaje más sencillo, más neutro. ¿Y otro? No sé qué otro dije. Que empieza como a explicar el amor. Enfoca el amor. El enfoque del amor. Sí, porque es así que ahí lo que predomina en esa carta es el amor de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero también la forma en que está redactado es más entendible cuando lo comparamos con los otros. Pero tal vez eso ya no se lo puedo yo explicar al nuevo porque no lo va a entender, ¿verdad? Si yo les digo es que mira, Mateo tiene muchas referencias mesiánicas, pues ¿qué es eso? De todos modos no lo va a entender, o sea, ustedes deben de entenderlo, pero la persona nueva eso no lo entiende, ¿verdad? Entonces, Marcos ni siquiera tiene final, ¿verdad? Y Marcos está enfocado a los romanos. Lucas tiene un lenguaje un poquito más poético porque era para los griegos. Entonces, Juan habla ese complemento que centra los otros evangelios. Entonces yo les digo, léete el Evangelio de Juan y después empiezas a leer el Evangelio ya de Mateo para que empieces a comparar. Y Mateo te va a dar otros puntos que Juan no había mencionado. Igual puedes empezar a leer el libro de Génesis, pero no leas números. Mejor lee Proverbios y hasta eso también tiene sus ciertas limitantes. Sí, porque los confronta. Uh-huh. Entonces ahí empieza uno a instruirles. Ahora, también otro detalle importante para enseñar a estudiar la Biblia o leer la Biblia es que tenemos que tener claro y hacer saber a la gente que los textos bíblicos no incluyen los títulos, ni los capítulos, ni los versículos, porque eso hace que se confundan. Si tú lees un texto donde hay un título y después ves otro título, piensas que la enseñanza es del título A al título B, y eso es una mentira. Si tú lees de un título a otro título, no vas a entender el texto de la manera correcta. O peor aún, si aíslas un versículo nada más. Porque luego la gente dice, dame un versículo de la Biblia que me hable sobre este tema. Pues le pregunto a San Google, versículos de la Biblia que hablen de arrepentimiento, que hablen de perdón. Y te dan una listotota de versículos. Pero no los puedes interpretar si los estás sacando del contexto. Y luego todavía ponen A y B. A y B. Algunos hasta con letra C. Todavía. ¿Sí? Bueno, esas divisiones, cuando los textos son muy largos y quieres enfatizar solo la primera mitad o la segunda mitad, por eso dicen A o dicen B, primera mitad o segunda mitad. Si está muy largo, uno que otro todavía te ponen C cuando el versículo es muy largo. Entonces, peor todavía, diseccionamos más el texto. Ahora, los capítulos y versículos fueron diseñados para poder ubicar los textos, no para estudiarlos conforme a esa estructura.
Entonces, ¿cuál es lo básico, lo más básico para interpretar la escritura? ¿Cuáles se saben? ¿El contexto? ¿Qué tanto contexto necesitamos? Toda la Biblia. Toda la Biblia. No, o sea, la misma, entonces ya la tengo que estudiar completa. Bueno, los contextos, las reglas hermenéuticas de los contextos son varias. Viene, primeramente el contexto de la palabra, o sea, el versículo completo. Después viene el contexto del versículo, que es el capítulo completo. Luego viene el contexto del libro, que es el propósito completo del libro. Y después ya viene el contexto cultural, es decir, quién lo dijo y a quién se lo dijo y en qué condiciones y en qué etapa de la historia, en qué cultura. Pero aún así pues, lo podemos tomar para estos tiempos, ¿no? Como el libro de Oseas, ¿no? Cuando le habla Dios por medio de Oseas a su pueblo, ¿no? De cuál era la interpretación que tenía Dios de ese pueblo, ¿no? Sí, pero también tenemos que tener cuidado de no hiperliteralizar, ¿verdad? Decir, es que tal cual así es ahora, no hay que ver también en qué contexto histórico se dio esa palabra. Ajá, y ver también de los que lo han estudiado a fondo, a ver qué responden los estudiosos acerca de para cuándo era esa profecía, cómo lo interpretan. A ese recurso le llamamos Biblia de estudio o comentario bíblico, que ese ya es en segundo o tercer plano, porque no son ley, ¿verdad? Lo que digan los eruditos y los teólogos no es ley, pero nos ayuda a tener un poquito más de claridad porque ellos tienen más contexto. Es como las Biblias que han salido ahora, ¿no? ¿Las de estudio? No, la de lenguaje actual, que nos da un contexto más conforme a lo que... ahora es que conforme a lo que entendemos nosotros, ¿no? Sí, nos da palabras más de acuerdo a nuestra cultura. Ah, exactamente, sí. El problema de eso es que cuando un traductor usa palabras de acuerdo a nuestra cultura, ya está interpretando. Por eso lo ideal es recurrir en palabras clave, recurrir a los textos originales. Se puede decir que esas Biblias las podemos tomar nada más como apoyo, ¿no? Sí, Pero no las debemos de tomar tal cual vienen. así es. Y la que siempre utilizaba la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera tiene un montón de crítica, ¿verdad? Hay quienes dicen que está muy mal traducida y otros que la defienden mucho. En realidad, todas las traducciones, todas tienen problemas de traducción, todas. Porque lo ideal sería que aprendieras los contextos culturales y los textos originales. Pero eso está bien canijo, ¿verdad? Ahora, hay una regla que tiene el Corán que deberíamos de tomar en la Biblia. El Corán tiene una regla de estudio que es, tú puedes leer el Corán en cualquier traducción, pero para estudiar el Corán tiene que ser en árabe, o sea, el texto original. Esa misma regla deberíamos de aplicarla para el estudio bíblico. No entiendo el español. Para poder profundizar en el estudio. El griego. Es el problema, dice, si en español no le entiendo, ¿verdad? Menos en hebreo y en griego. Entonces, bueno, antes por eso era indispensable estudiar los idiomas bíblicos, pero hoy tenemos muchas ayudas, ya no es tan indispensable, ¿verdad? Gracias a un gran erudito que hizo una aportación tremenda para el estudio bíblico que se apellidaba Strong, tenemos su diccionario. Sí. Con ese diccionario podemos ver ya las palabras que se usaban en la Biblia, en todos los textos bíblicos. Entonces eso nos va a ayudar a poder estudiar cuáles eran las palabras que se usaron en los textos originales. Por eso lo que diga el pastor. Ah, sí. ¿En qué creemos? Dijera Pablo. A menos que no estén de acuerdo, ¿verdad? Porque entonces sí rezonga. La culpa tiene el pastor. Allá dice, ¿no? La culpa la tuvo el pastor. Sí, ¿verdad? A ver, que lo que diga el pastor siempre y cuando no contradiga lo que pienso. Sí. En el momento en que el pastor dice algo, que dice, arrepiéntete. Ay, ¿quién se cree para estarme diciendo qué hacer? ¿Verdad? Pero bueno, nada más cuando les conviene. En fin, entonces, se necesita obviamente tener todos esos conocimientos que van alrededor de la Biblia para poderse interpretar, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Una persona nueva, imagínate que alguien que diga, quiero aprender a estudiar la Biblia,
Mira, tienes que aprender hebreo, griego, arameo, latín, historia de la Biblia, usos y costumbres de los judíos, leerte la Biblia completa, después ver los comentarios bíblicos de los grandes teólogos, luego ver las posturas teológicas al respecto, luego estudiarte el Instituto Bíblico. No, pues vas a decir, ¿sabes qué? Mejor ahí muere. Yo voy a escuchar lo que me diga el padre. Mejor lo que diga el padrecito, ¿verdad? Y lo ven más fácil, Sí. más ligero. No, el estudio bíblico conlleva un procedimiento que tiene que ser constante y permanente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lee la traducción en español y hasta eso, una traducción amigable, ¿verdad? Palabra de Dios para todos, lenguaje actual, nueva traducción viviente, alguna de esas traducciones modernas que son más entendibles. Yo solo voy. Dios habla hoy también. La NBI no se las recomiendo para nada. ¿Cuál? NBI o Nueva Versión Internacional, para mí es de las peores, pero hay quienes la defienden a capa y espada. Hay quienes dicen que no hay mejor traducción que la NBI. Yo en lo personal creo que es de las peores. Estamos muy habituados, bueno, de los que pues, hemos estudiado en las iglesias más tradicionales, a usar la versión Reina Valera 60. Y para mí es una traducción muy cómoda. No se me hace tan complicada de entender. Pero hay gente que va empezando que sí se les complica más. Lo que pasa que es más que nada por las palabras que vienen, que luego no tenemos el conocimiento del significado de ciertas palabras, ¿no? Como por decirlo, la palabra de discernir. Sí. Y la leemos nada más superficial, no profundizamos. Así es. Y como no tenemos el conocimiento, por eso no llegamos al entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, primer paso entonces es aprender a leer la Biblia, pero ¿sin qué? Ya se los había dicho. Leer la Biblia sin, ¿quién sabe? Sin los títulos, ¿no? Sin los títulos, y los versículos. sin capítulos y sin versículos. Hay que leerla continuo para entenderla como algo continuo. Algo tan simple que parece tan insignificante y a muchos les ha dado mucha ayuda. Porque leen el versículo y piensan, están tratando de entender la idea del puro versículo. Pero cuando lo leen sin pelar los versículos, entonces se dan cuenta que la historia continua tenía ya un mensaje más claro. Solamente tenían que leer un poquito antes y un poquito después. Y por eso les digo, parece como que si acabáramos de inventar el hilo negro. O sea, es algo tan simple que da mucho entendimiento. Entonces, nuestra primera consideración, después de obviamente de dejar de lado capítulos y versículos, es buscar una traducción amigable, ¿verdad? Para alguien nuevo. La traducción de Jerusalén. ¿Eso qué tal está? No, no me gusta. ¿Tampoco? No. La traducción de Jerusalén generalmente viene de las traducciones de arameo, de la peshita. Y luego cambian algunas palabras. Sí. No es mala traducción, o sea, se puede leer sin mayor problema, pero no la recomiendo mucho. Porque es traducción de la traducción. ¿Cuál será el siguiente paso para interpretar la Biblia? Elegimos leer en su contexto. Ya vimos todos los contextos, que es leerla completa sin considerar versículos, ni capítulos, ni títulos, y buscar versiones. Luego, ¿cuál será el siguiente consejo? ¿Cuál será el siguiente consejo para alguien que está aprendiendo apenas? El siguiente punto. ¿Es eso que decías, no? ¿Empezar con cuál? Yo también ya pasamos ese punto. Empezamos por los textos más ligeros. Empezamos por Juan, luego Génesis. No hay algo estricto, o sea, aquí no hay un procedimiento que tiene que ser este orden, no. No, eso es irrelevante. Pero, por ejemplo, no le vas a decirle del Apocalipsis, o ni siquiera Isaías, Luego se espantan, sí. Sí. O Números, Levítico, no, esos se van hasta el último, ¿verdad? Vamos por cartas más digeribles, tal vez las cartas a los Corintios, la carta a los Romanos, pero vamos haciendo un orden, ¿verdad?
Primero Juan, luego los demás evangelios, luego lo que es más historias como por ejemplo el libro de Jueces, Esther, Ruth, ¿verdad? Para irse familiarizando un poco más con la cultura. No le van a entender un montonal de cosas, pero se van familiarizando. Porque son libros históricos, ¿no? Ujú. O sea, eso es- Así es. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería el libro más difícil de la Biblia? Más difícil, Apocalipsis. Apocalipsis, ¿no? Hay varios, pero ese es de los más difíciles. Considero. A ver, ¿a poco no le darían, qué consejo le darían ahora al que está aprendiendo? Tener una mente abierta. Ah, no, bueno, eso ya se da por sentado. Pero consejo de estudio. Pues acercarse a alguien que me pueda explicar. Pues por ahí va, el punto es congrégate. Para que cuando escuches una prédica, ahí vas a escuchar de qué manera se está interpretando la Biblia. Porque el escuchar una interpretación bíblica, que es una prédica, no solamente le va a dar entendimiento del texto, le va a ir dando entendimiento de cómo se va interpretando la Biblia. O sea, cuando ustedes escuchan un tema bíblico, se tienen que ir dando cuenta de cómo más o menos es la forma de ir entendiendo la Biblia, que no es literal tal cual, ¿verdad? ¿O sí? ¿O no? Se queda así como que... Ay, ¿cómo dijo Pastor? ¿Cómo dije? Ajá, ¿cómo fue la pregunta? ¿Que cuándo qué? Ahora cuando estés en la prédica te des cuenta de cómo es la forma de entender la Biblia. O sea, no, bueno, no sé qué palabras dije, pero lo que quiero decir es que no solamente entendemos esa interpretación de la palabra que tiene que ver con la prédica, sino que también nos vamos dando cuenta de qué manera se hace una interpretación bíblica. Sí. Por eso les decía, o no se dan cuenta que cuando escuchan una prédica les da una idea de cómo se deben de entender otros textos también. Sí. Y ahí recordamos el texto de Felipe, ¿no? Y el etíope, eunuco, que decía, ¿le entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces siempre va a haber alguien que te puede explicar, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a aquella persona que te puede instruir en la palabra? Bueno, esa es una forma de llamar, pero una palabra más apropiada, porque no todos son maestros, pero todos podemos dar una instrucción bíblica, es la palabra tutor. Todos podríamos ser tutor de alguien que está más abajo que nosotros en el conocimiento bíblico. Podemos darle esa tutoría a alguien que es inexperto. ¿Qué tan experto te consideras de la Biblia? Un 1%. ¿El 1%? Ya avancé. Ya avancé. Bueno, habrá alguien que tenga el 0.01. O sea, tiene 100 veces más que darle. Pero eso también te debería de motivar a seguir aprendiendo y seguir conociendo para que siempre le puedas ir dando una guianza. Y bueno, y esos tutores tienen que estar estar observándolo al que le están enseñando. ¿No? Porque luego a mí me pasó, ¿no? Que me decían, y no, ahí está, y nunca más lo volví a ver. Y ahí nada más decían, no, pues ahí te llevé ya. Pero nunca. Sí, pues, ¿qué hace? Pastor, ahí se lo dejo. Sí. Lo pierde es culpa del pastor. Típico, ¿verdad? Pero no. Porque Dios le va a pedir cuentas de las almas que les pongan a cada quien en su camino. Entonces, si tú te das cuenta que tu camino alguien lo estás viendo con la necesidad de Dios y no le estás sabiendo dar ese alimento espiritual, Dios no se lo va a demandar al pastor. Perdón, pero no se lo va a demandar al pastor. Va a ser a la persona a la cual Dios le está poniendo ahí. Porque todos debemos de ser esos promotores de la palabra o esos portadores de esa palabra de Dios. Entonces no se trata de decir, pues a mí me funcionó, yo siento que estás mal aquí. No. Tú tienes que tener la capacidad intelectual de decirle, el Señor te enseña esto. Esto es lo que Dios espera de ti porque aquí lo dice. Y saberlo guiar a ello. Si tú dices, pues yo creo que deberías de congregarte. Eso ya es en segundo plano.
¿verdad? Tú tienes que saber usar esa palabra, ser diestro con la palabra, para que lo ataques con todo en el buen sentido de la palabra, y que esa palabra llegue hasta su corazón y traspase las coyunturas y los tuétanos y todo, hasta que pueda ser confrontado y transformado por esa palabra, que sea vencido de la palabra, que se rinda a la palabra. Pero tú tienes que ministrarle, tú tienes que llevarle esa palabra. Entonces, si de repente resulta que el ministro, el siervo, el cristiano no sabe ni cómo presentarle la palabra a un necesitado, y decimos, Señor, aquí estoy, y el Señor va a decir, sí, ya te vi, ¿y de qué me serviste? ¿Verdad? Si no pudiste llevar la palabra. Porque Dios nos va a poner donde haya necesidad. Bueno, vamos a recapitular. ¿Cuál era el primer paso, entonces, para guiar a alguien al estudio de la Biblia? Aprender a leer la Biblia. ¿Cómo? Aprender a leer la Biblia en continuo, sin títulos ni versículos. Continuo, sin títulos ni versículos. Número 2. Comenzar por textos ligeros como Juan. Empezar por los textos más ligeros. Número 3. Congregar. Bueno, ahí intermedio, junto con el 2, hablamos de las versiones, ¿verdad? No Versiones que sean fáciles de entender, que se congregue, porque en la congregación va a ir aprendiendo también a interpretar y a entender la Biblia. Número 4. Obviamente esto también deben de aplicarse de una manera personal, ¿verdad? ¿Cuál será el paso número 4? Dijo algo tutoría a alguien que no conoce de la Biblia. De darle esa tutoría, que eso es un cuidado personal. Y el siguiente paso va muy de la mano. ¿Cuál es el que sigue? Para algunos sería el mismo, pero no. Pendiente, ¿no? Estar al pendiente de él, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Ahí ya va integrado lo de darle a conocer la salvación. No, eso ya fue desde el principio, desde que se le está dando la palabra, porque alguien que va a estudiar la palabra es alguien que ya recibió el Evangelio. Por eso es que no estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de aprender a leer la Escritura o aprender a usar la espada, ¿verdad? Entonces el siguiente punto, el siguiente paso es el discipulado. Pero el discipulado no es lo mismo que ser un congregante, porque luego así lo ve, ¿no? Ya soy congregante, pues ya me estoy discipulando. No. Un discipulado es cuando yo estoy llevando un sistema ya más estructurado de crecimiento espiritual, crecimiento en la palabra. Ya es aprender hermenéutica, ya es aprender acerca de los contextos históricos, ya es llevar una estructura académica. En una primera instancia, pues era la tutoría que uno le está dando, ¿verdad? Y a la par que se está congregando. Tristemente muchos ya no llegan a ese paso. Se congregan y se conforman con lo que reciben cada 8 días en la prédica. Pero recuerden que las prédicas son mensajes específicos para necesidades específicas. Una predicación nos va a hablar de un punto, pero no nos ayuda a ir sistematizando nuestro desarrollo intelectual de la Biblia. No. La prédica me va a ayudar a tener una confrontación con Dios en temas específicos. ¿Se acuerdan lo que es la encriptación de la Biblia? ¿Qué es? Que se va entendiendo poco a poco, no es encriptado. Recuerden que encriptar es esconder. Entonces, no vamos a tener todo el entendimiento y el conocimiento de la palabra porque tenemos que ir como que de alguna manera descifrando esos candaditos que tiene la Biblia. O sea, es algo que está como enterrado. Bueno, me suena así como algo de criptas, ¿no? La etimología es la misma. ¿Qué es una cripta? Una sepultura. Pero es la diferencia con una tumba y una cripta. Es que la cripta se puede decir que es un cajón hecho de
o así que de concreto, dependiendo de los materiales, ¿no? Pero se puede decir que es un cajón. Pero está sobre tierra, Ajá. no está sepultado. Sí. Entonces la cripta es eso, ¿verdad? Esta es un lugar seguro y resguardado. Pero la palabra cripto significa literalmente oculto, o sea, es algo que no va a quedar a la vista. Ajá, por eso cuando abren su teléfono y abren por primera vez WhatsApp, te dicen texto encriptado de extremo a extremo. Entonces la encriptación es eso, es la manera de ocultar algo que no esté a la vista. ¿Se acuerdan cuando les preguntó, los discípulos le preguntaron al Señor por qué hablaba en parábolas? ¿Cuál fue la respuesta? Para que no entiendan. Pues para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan ni se arrepientan. Entonces, pues eso es un shock para muchos, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo? ¿Qué no se supone que la idea de la escritura es que le entienda? Porque los discípulos notaron algo interesante, dijeron, cuando tú nos estás explicando la palabra a nosotros, no nos hablas con parábolas, nos explicas claro y directo, pero cuando estás con la multitud, como que te vuelves ambiguo, o sea, como que no hablas claro. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta, ¿verdad? Si a ustedes les es dado a saber los misterios, o sea, imagínense para haber estado en ese grupo VIP, por decirlo así, ese grupo selecto donde Dios les está hablando claro y directo los misterios del reino de Dios, pero a los demás el sembrador salió a sembrar. Pero aún se lo recalca cuando con la mujer, ¿no? Que es ay, ¿cómo es? No me acuerdo, que Sirofenicia. Uh-huh. Sí, que le dice, ¿no? Dice, no es bueno darle la comida de los hijos a los perros, ¿no? Uh-huh. Aún ahí se lo recalca y ahí prácticamente le habla como tal, como judío, ¿no? Sí, le habla desde un aspecto meramente cultural donde le está degradando. Sí. Porque los griegos, sobre todo los sirofenicios, tenían una altivez muy marcada. Entonces ellos llamaban perros a los judíos. Y cuando viene esta mujer a clamarle al Señor, el Señor se la voltea bien feo. Sí. Y es una palabra que sí es agresiva. Ahora, en el texto original griego es una palabra que demuestra como un cierto cuidado, o sea, como que tratando de sonar menos duro. Por eso la traducción no dice perros, Perrillo. dice perrillos, Sí. que tal vez no es mucho, pero es una palabra atenuado. Pero sí se siente dura porque yo cuando lo leí se me hizo muy fuerte. Sigue siendo una palabra dura, pero el Señor lo trató de Y atenuar. aparte porque no lo entiende uno realmente, o sea, cuesta trabajo. Ujú. Sí. Años, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de los textos que cuando no hay una explicación apropiada, pues terminan dejando ideas equivocadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor fue tan duro con ella? Porque Dios estaba tratando con su carácter, le estaba humillando, sí, porque dice la palabra que el que se enaltece, que Dios que... Humilla. Y ahí lo dice, o sea, el Señor nos lo advierte en la doctrina y en esa historia, porque eso es historia, nos lo está demostrando. Al que se enaltece, paz, lo humilló. Y a esta mujer la humilló. Le digo, y ahí recalca eso, ¿no? De lo encriptado, ¿no? Que no es bueno darle el pan de los hijos ahora sí que a cualquiera, ¿no? Bueno, el propósito con la mujer no era encriptar No, la palabra. No, pero En nosotros lo podemos ver así. Sí, Como que había una enseñanza ahí que no está a la vista, exacto. que necesitamos escudriñar. Pero cuando el Señor les dice a los discípulos acerca del porqué de las parábolas, Él le está dejando algo bien en claro. No todos van a entender. Si yo pregunto desde el punto de vista doctrinal en la Biblia, ¿qué necesito para entender? La Biblia me da la respuesta en otros textos, ¿verdad? Que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Dice el Señor, tú escondiste estas palabras de los sabios y entendidos y se las diste a los que son como niños. Entonces dice la palabra que a un corazón contrito y humillado Él jamás lo despreció. O sea, todos esos textos nos dan la respuesta. Para quienes Dios no les concede el entendimiento, ¿verdad? A quienes Dios está endureciendo su corazón. Entonces ahí vemos una encriptación. Dice, y hasta hace una referencia a una profecía, ¿verdad? Que dice que les hablaré con otras palabras y hasta en otras lenguas y aún así no entenderán. Entonces ya estaba profetizado. Y el Señor les está ocultando todo esto. Pero cuando en el mismo texto de las parábolas, los discípulos le dicen al Señor, ¿nos explicas la parábola? ¿Cuál es la reacción del Señor? Se enoja. O sea, el Señor se enojó. Entonces,
Igual, si no tenemos el entendimiento necesario, podríamos decir, ¿por qué se enoja si él mismo está diciendo que es para que no entiendan? Dice, sí, pero para que no entiendan ellos, no tú. O sea, tú sí deberías de estarme entendiendo. Pero el Señor daba por entendido que ellos tenían el conocimiento por la cultura en la que estaban, ¿no? Ajá, deberían de tener el entendimiento, puesto que tienen la disposición y tienen el contexto necesario. O sea, nosotros tenemos que estudiar los contextos. Ellos ya tenían sus contextos históricos porque eran de ese lugar. O sea, ellos no necesitaban, a ver, ¿qué es lo que debería de entender alguien de mi cultura de mi año? O sea, ellos ya lo traen. Y por eso el Señor se molesta con ellos. Si ustedes también están sin entendimiento, ¿qué no entienden que paz y les empieza a explicar? Pero el Señor les explica una que otra, pero ¿qué onda con las demás que no explicó? Requiere ya de esa interpretación. Entonces, el Señor les reprocha a algunos que han endurecido su corazón. Y ese es otro candado. ¿Cuántos candados ya llevamos? El de la dureza de corazón para poder entender. El de los contextos para poder entender. El de tener también ¿Tutoría? no, porque ahí no había la tutoría como tal. Sino que también tener esa disposición de corazón para recibir el mensaje. O sea, hasta para la dureza del corazón hay niveles. Todo. Y va entendiendo uno más y más y más, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los que supuestamente tenían más bases para entender? Los fariseos. Pero el Señor, cuando habla con los fariseos, no impone su doctrina. El Señor, la forma de tratar con los fariseos que ya tenían conocimiento es, ¿ustedes creen que en la Escritura está la vida eterna? Entonces, ¿qué tienen que hacer? No escudriñen la Escritura. ¿Qué significa escudriñar? Sí, profundizar. Es escarbar, hasta que salga esa agua viva, ¿verdad? Entonces, esa es la exhortación. El Señor no le está diciendo, tienen que creerme a mí como el verdadero rabino. No. Ustedes tienen las herramientas. Tienen que escudriñar las Escrituras. Entonces viene otro candado más, ¿verdad? Que es el escudriñar las Escrituras. Entonces después viene la iluminación del Espíritu Santo. Y tenemos otro nivel de entendimiento. Y después dice la palabra que los que han alcanzado madurez es porque se han ejercitado en el discernimiento de lo básico. Dice, dejemos ya los rudimentos y vayamos ¿a qué? Al alimento sólido. O sea que hay otro nivel de enseñanza cuando has madurado. Y muchas veces vas a encontrar un texto que ya lo sabes de hace añísimos y de repente Dios te abre el entendimiento y encuentras algo más profundo. Y dices, esto nunca lo había leído. Y es un texto que te sabías desde hace 20 años. Y todo, ¿y todo por qué? Porque vamos aprendiendo y vamos creciendo. Pero si estamos menospreciando el poder de la palabra de Dios, entonces estamos desperdiciando el potencial. Si tuviéramos esa espada física, ¿qué tan diestros seríamos para utilizar la espada? Se andan cortando solos. Entonces, digamos como Pedro. Hay veces que luego de repente algunos llegan y me dicen, es que me tuve una confrontación con alguien de esta fe. Y yo me pongo luego así como que ahorita ese tema ya lo vimos, o sea, ahorita me va a decir que los dejó callados. A ver, cuéntame. No, mejor no me cuentes. Me deprimen. Le digo, oye, lo acabamos de estudiar, tú sabías que esto era así, así, ¿por qué no le dijiste esto? Ay, pues no me acordé, no se me ocurrió. Hasta luego me dan ganas de decirles, no les digas que estudias aquí, por favor. Van a decir que yo no los Así que enseño. la culpa es del pastor. No, que el pastor ni que nada. Así le dijeron a mi esposo. Dice, un día voy a ir a conocer a su pastor, A ver qué les enseña. a ver qué les enseña. Órale. ¿Y eso a honras de quién, qué? Pues, ¿qué Que dijeron? le digo que prácticamente dice que, o sea, ahora sí que él está en contra de lo que es la teología. Pa' pronto. Sí. Yo lo que le decía, bueno, entonces la palabra no me sirve. No, pero es que sí, dices que usted debe de... Conocimiento. Ajá, dice, usted debe de obedecer nada más lo que Dios le dice. ¿Cómo voy a obedecer? No, pues ya el conocimiento básico lo tiene, entonces ya lo debe de llevar a cabo.
Entonces la palabra no me sirve para nada. O sea, la palabra está de más, ¿no? Al final de cuentas. Les voy a preguntar, ¿qué es conocimiento básico? O sea, nada más el hecho de lo que sabemos que está mal para Dios. Pero lo básico. ¿Y si yo fallo en algo a Dios que no es básico? ¿Cómo sé qué tan básico es? Es lo que le decía, le digo, bueno, entonces, y o sea, prácticamente se lo dije varias veces, digo, entonces la palabra está de más. Bueno, lo básico. Dice, es que Abraham no tenía la palabra de ese, y sin embargo fue amigo de Dios, caminaba conforme ahora sí que a los caminos de Dios, ¿no? Dice, Enoc también no tenía Biblia, dice, incluso hasta Moisés no tenía la Biblia, dice, y ellos fueron hombres que caminaron conforme a Dios, ¿sí? Bueno, pues entonces, o sea, la Biblia está de más, la palabra está de más, no me sirve de nada. Bueno, eso es lo que usted dice. También dijo que Dios dejó de ser Dios, ¿no? Cuando estuvo en la tierra. Sí. Se enojó cuando le empezamos a decir. ¿Dios dejó de ser Dios cuando estuvo en la tierra? Bueno, ahí está el gran peligro de la ignorancia, ¿verdad? Termina uno diciendo herejías y blasfemias. Todo por ignorancia. Pero bueno, obviamente cuando una persona está ignorante y quiere pelear, si de veras tiene una disposición de aprender, pues va a aprender. Pero si está con una mente cerrada y no quiere aprender, no importa que les des los mejores argumentos, de todos modos no va a recibir nada porque ya está encerrado en su propia idea. No, ya prácticamente nos dijo que no nos va a volver a regar. Mi esposa ya me regañó, ya me echó la culpa. ¿Sí? Qué bueno que la culpa no siempre fue del pastor. Ya ves. Con un testigo de Jehová igual me pasaba así, ¿no? Pero decía, bueno, entonces la Biblia se contradice. ¿No? ¿Por qué? Pues porque dice esto. No, pero es que ahí no dice. Entonces, al final de cuentas, la Biblia se está contradiciendo. ¿Sí? No, pero es que no. Igual, déjalo, voy a estudiar, dice. Luego, sí. Típica respuesta cuando no saben qué decir. Bueno, lo que no quiero que les pase es que les vaya a pasar así a ustedes, ¿verdad? Que ustedes digan, pues déjalo estudie bien, o traigo a alguien que sepa más, ¿no? Sino que precisamente sepan usar bien la espada, para que no los vayan a agarrar en curva. Ya traigo a mi pastor. No. Alguien que sí esté preparado. Ay, no, ya me la han aplicado varias veces, ¿eh? No creen que no. Oye, es que dice un amigo que si puedes ir a hablar con él. Voy. Pero después, cuando no saben qué decir, luego dicen, no le quise decir nada para no dejarle en mal. En fin, bueno, pues ya estamos terminando esta reflexión. Y lo que quiero que se les quede en la mente y en el corazón es que evalúen qué tan buenos son para usar la espada. Y si realmente están en el nivel que deberían de tener. ¿Verdad? Porque tenemos que glorificar a Dios también con eso, ¿verdad? Porque la palabra primeramente tiene que redarguirnos, pero también Dios nos está esperando utilizar como esos espadachines, ¿no? Como ministros de la palabra, que podamos también, pues, tocar el corazón de la gente al llevarle la palabra, pero llevar la palabra bien, sabiéndola usar de la manera correcta. Como le decía Pablo a Timoteo, tú sé un buen soldado que usa bien la palabra de justicia. Y no que terminemos matándonos solos, ¿verdad? Practicando el harakiri porque no supimos usar la espada. Como decía Pablo, ¿no? Con mucho temor y temblor, ¿no? Con temor y temblor, ¿verdad? Unos nada más tienen el temblor, pero no hay temor. Pero bueno, siempre es bueno hablar la palabra de Dios con ese temor de Dios, pero que realmente nos exhorte a seguir creciendo y hablando con cuidado de lo que decimos de Dios, para no caer, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar esta reflexión con oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Mi amado Señor, tú mi Dios que nos has dado las armas de nuestra milicia, permítenos ser diestros en ello. Danos, mi Dios, el entendimiento y la capacidad de discernir correctamente tu palabra. Sabemos, mi Dios, que la responsabilidad nos la has dado a nosotros para seguir creciendo y seguir volviéndonos diestros con tu palabra. Porque tú, mi Dios, ya nos diste la herramienta, tú ya nos diste la instrucción, ahora solamente falta que nosotros entrenemos en ello, que seamos preparados y capacitados para toda buena obra, y dejamos, mi Dios, en tus manos lo que ha de ser.
Que tú, mi Dios, nos pongas en el camino de aquella gente que necesita la guianza y que adiestres nuestros pasos. Guíanos, mi Dios, a la edificación y que podamos edificar también a otros. Sea que tengamos mucho conocimiento o poco, pero que lo que usamos sea de la manera correcta. Que podamos bendecir a otros con tu palabra, que podamos edificar también nuestra propia vida, utilizando bien esa palabra de verdad. Esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que podamos ser confrontados con esa espada, pero que no sea que nos lastime, sino que nos ayude a sanar y a fortalecer, y que podamos también llevar esa palabra a otras personas. Dejamos en tus manos, mi Dios, pues este camino, sea lo que sea que tú nos guíes a administrar tu palabra, que sea con conocimiento y que sea con sabiduría. Que la palabra que nos llevamos sea guardada como un tesoro en nuestro corazón y que pueda dar su fruto a su tiempo. Te damos gracias, mi Dios, por esta palabra y te pedimos, mi Dios, que tú sigas dándonos el crecimiento hasta que cumplas tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya para ir terminando, despido a mis hermanos en línea. De repente había como 5 conectados, luego 3, luego 1, luego 2, no sé si se iban aburriendo. Por ahí vi conectados a Carla y a Alma, lo estábamos esperando aquí. Yo esperaba verlos aquí, pero qué bueno que por lo menos estuvieron ahí en línea. Y bueno, si Dios nos presta vida, seguimos la siguiente transmisión el día sábado a las 2 de la tarde para que estén al pendiente. Recuerden dejar su like y compartir el video.